¿qué tal? Saludos. Soy el pastor Luis Alberto Paulino de la Iglesia Bautista Fuente de Luz en Guaricano, República Dominicana. Quiero saludarte a esta hora, donde quiera que te encuentres, y me encantaría compartir en esta mañana, son ahora las 6:57 de la mañana, la palabra del Señor, una porción de la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo. Quisiera que me acompañara en tu Biblia a Mateo capítulo 9, verso 9 en adelante. Mateo capítulo 9, verso 9 en adelante. Vamos a ver si no nos tomamos mucho tiempo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien, lo que vemos en esta porción de la Escritura es el llamamiento de Mateo. Mateo es quien escribe el evangelio que lleva su nombre, y este Mateo era recaudador de impuestos, o dicho de otra manera, publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Quiénes eran los recaudadores de impuestos? Lo primero es que los judíos eran tributarios a Roma. Roma era la potencia que gobernaba sobre los judíos, y a su vez tenía funcionarios que colectaban los impuestos a favor de Roma. El problema era como estos impuestos eran colectados. Habían dos porciones. Una porción era la porción reglamentaria que se daba a Roma como imperio, pero la otra porción era una porción que resultaba ser ilimitada, y esta porción era tomada por los publicanos a favor de ellos. Entre los publicanos había varias categorías de publicanos. Había unos publicanos que colectaban los impuestos de manera general, y habían otros dos grupos de publicanos que eran más particulares. Uno de esos grupos de publicanos tenía a su vez hombres que colectaban los impuestos para ellos, como si tuviesen una franquicia a favor de Roma, y tuviesen otros publicanos que eran quienes le daban la cara al pueblo, y quienes eran judíos también, y por estar de frente al pueblo eran los más odiados. Estos eran los publicanos, digamos, mosques pequeños. Y Mateo era de esta última categoría. Era alguien despreciado por el pueblo, porque ellos cobraban una porción excesiva, grababan hasta un animal de un viajero, grababan hasta una yolita, decimos acá, o una barca pequeña de pesca. Le ponían un impuesto a usted con esa barca doméstica por la barca, y le ponían un impuesto por los pescados que usted podía pescar, pero le ponían un impuesto también por el muelle a donde usted colocaba la barca. O sea, ellos grababan haciendo cosas y tenían autoridad ilimitada para colocarle impuestos a cualquier cosa, y de esta manera empobrecían al pueblo, y por tales razones eran odiados por el pueblo. Porque además de que abusaban del pueblo, también eran personas que eran compatriotas del pueblo. Como resultado, los publicanos no se les tenía permitido participar en las reuniones de la sinagoga. Sus compatriotas lo tenían como animales inmundos, como perros, como menores que los cerdos. O sea, los publicanos eran odiados. Mateo era un publicano de menor categoría, de tal manera que estaba de frente al pueblo y estaba allí al frente de los tributos públicos cuando Jesús pasó. Un hombre despreciado por el pueblo. Y cuando Jesús pasa, mis hermanos y amigos que nos ven,
nosotros podemos ver aquí en Mateo capítulo 9, verso 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él automáticamente se levanta y sigue a Jesús. Es muy probable que él haya escuchado hablar de Jesús, porque Jesús residía en Capernaum y aún Jesús estaba en Capernaum. Y su corazón estuviese ya preparado para recibir la palabra de Dios. Pero el fin es que este hombre era un hombre despreciado por sus compatriotas, por el oficio al que se dedicaba, odiado y tenido en menos y tenido en poco. Y por los judíos un poquito más extravagantes, ni siquiera se acercaban a los publicanos. Los publicanos, la prostituta y los samaritanos eran tres grupos despreciados por la sociedad judía. En el verso 10 nosotros vemos que dice que aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. La idea de esto, mis hermanos, y lo podemos ver más claro en Lucas capítulo 5, verso 28, podemos ver que Mateo, que también es Leví, da un banquete en honor a Cristo. O sea, en la casa de Mateo, Mateo, gozoso de haber conocido al Señor, él celebra un banquete. Y como era un hombre despreciado, como era un hombre que sus compatriotas no querían saber de él, los únicos que podían ir a ese banquete eran las personas que eran de su calaña, eran las personas que eran igual de despreciados que él. Entre ellos estaban otros publicanos, entre ellos estaban prostitutas, entre ellos estaban ladrones. Por eso vemos que en el versículo 10 nos dice que estando él sentado a la mesa con Jesús y sus discípulos, llegaron ¿quiénes? Llegaron muchos publicanos, llegaron pecadores y vinieron y se sentaron juntamente con él. O sea, ninguna otra persona de la sociedad judía iba a aceptar de ninguna manera una invitación de un hombre como Mateo a su casa. Ahora, ¿por qué Mateo invita a todas estas personas? En primer lugar, porque los únicos que van ahí donde Mateo son esta gente, porque eran la gente de su calaña. Pero ¿cuál es la base de esta reunión? En primer lugar, Mateo está gozoso por haber conocido a Cristo. Y en segundo lugar, quiere presentárselo a su círculo más cercano, a todos esos despreciados de la sociedad que necesitaban también ser libertados de su miseria, tal cual él lo fue cuando siguió a Cristo. Entonces Mateo gozoso celebra esta reunión para presentarle a aquel que lo había salvado de su miseria y que podía salvarlo a ellos también. Esto es lo que nosotros vemos en esta reunión en las Escrituras. Pero los fariseos no estaban viendo desde este punto de vista. Los fariseos, en el verso 11 dice que cuando vieron eso los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Empezaron a criticar y a cuestionar por qué Jesús y sus discípulos estaban en medio de este grupo de personas cuestionables, estaban en medio de este grupo de delincuentes y personas que eran tenidos en poco en la sociedad, porque eran personas pecadoras. Ahí había personas de toda la calaña y Jesús y sus discípulos estaban en medio de ellos. Nosotros podemos ver aquí que Mateo, al conocer al Señor, hizo lo propio. Se lo presentó a su allegado. Mateo le presentó a Jesús a todos esos publicanos despreciados al igual que él y a muchas prostitutas que pudieron estar allí en aquella reunión y otros de otras calañas. O sea, Mateo le presentó a Cristo a sus allegados. Nosotros vemos a Mateo en su primer encuentro con Jesús y vemos a Mateo en ese primer encuentro también siendo un evangelista, llevando a otros a Cristo, presentándole a Cristo de primera mano a otros que también lo necesitaban. Los fariseos empiezan a cuestionar esto en el verso 11 y Jesús, al oír este cuestionamiento en el verso 12, dice la Biblia, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio,
porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estas personas en las cuales Jesús está reunido allí son culpables de su pecado. Y Jesús de ninguna manera está apoyando el pecado de estas personas. Ahora sí, Jesús está siendo misericordioso. La misericordia es no pagarnos a nosotros conforme a lo que nosotros nos merecemos. Nosotros merecíamos el infierno, al igual que todos esos publicanos que estaban allí y todos esos pecadores. Pero el Señor no nos pagó a nosotros con lo que nosotros merecíamos, sino que en su misericordia Cristo vino a morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Y esa gracia, ese favor inmerecido, ese favor que nosotros no merecemos, nos fue otorgado a través de Jesucristo. La salvación. Nosotros éramos igual de miserables e igual de culpables como estas personas que estaban reunidos allí y como los despreciados de la sociedad de hoy. Los despreciados de la sociedad de hoy, podríamos hablar de homosexuales, podríamos hablar de prostitutas, podríamos hablar de drogadictos, podríamos hablar de un sinnúmero de personas que a veces nosotros, aún siendo creyentes, tomamos la otra acera y no queremos que esa gente ni siquiera nos tope, ni estemos bajo el mismo techo que esa persona está. Sin embargo, Jesús está allí bajo el mismo techo de esta gente, de esta representación de todo lo bajo y de todo peor de la sociedad judía. Jesús está allí siendo misericordioso con todos estos delincuentes y con todos estos extorsionadores. Jesús espera que nosotros los creyentes también seamos misericordiosos. Jesús espera que nosotros también presentemos a Cristo como nosotros le conocimos, así como Mateo lo está presentando. Jesús espera que nosotros, a nuestro círculo, a nuestra familia, a las personas allegadas a nosotros, que conocemos y que tenemos acceso, le presentemos a Cristo, así como Mateo lo hizo. Si hay un principio que tenemos que guardar de esta porción de la Escritura, es lo que Mateo hizo. Mateo era un hombre despreciado, pero el Señor tuvo misericordia de él. Pero Mateo, al Jesús tener misericordia de él, él también entendió que otros, al igual que él y en su misma condición, podían ser salvados por Cristo. Nosotros estamos llamados también a entender lo mismo y a presentarle a Cristo a todo hombre y mujer que respire porque lo necesita. No importa cuál sea el escalón, si están en el escalón más bajo de la sociedad, necesitan a Cristo. Y si tus pecados fuesen rojos, fuesen negros como la grana, o rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan grande sea tu pecado, qué tan grande sea tu violación, sea tu ofensa. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, Él va a perdonar tu pecado. Él va a perdonar tu pecado. Y así como Mateo va a hacer de ti una persona nueva. Mateo es quien escribe el Evangelio según Mateo. Mateo, antes de venir a Cristo, fue un hombre despreciado por sus compatriotas, tenido como un perro, tenido como un cerdo, tenido como lo peor, como asesino, tenido como extorsionador. Sus compatriotas no querían estar bajo su mismo techo, sus compatriotas no querían estar cerca de él, sus compatriotas lo despreciaban. Mas sin embargo, Jesús lo recibió con los brazos abiertos y hizo de él, de ser un hombre despreciado, hizo de él un hombre que pudo ser usado por él para ser inspirado por Dios y escribir este evangelio que ha sido de tanta bendición a nuestras vidas. Así como el Señor hizo con Mateo, también lo puede hacer contigo, que me está escuchando en esta hora. Así que Dios te bendiga y muchas gracias por escuchar este video. Y así como Mateo le presentó a Jesús a su allegado, de esta misma manera puedes compartir este video con tus allegados, sobre todo aquellos que no conocen a Cristo. El Señor te espera con los brazos abiertos. No importa lo que tú hayas hecho. Él te espera con los brazos abiertos y murió por ti en la cruz del Calvario,
porque Él no vino a buscar a justos, Él vino a buscar pecadores, Él vino a buscar personas necesitadas de Él. Y tú y yo estábamos necesitados de Él y le encontramos. Y así como Mateo, estamos llamados a presentárselo a aquellos que todavía no lo tienen. Que Dios te bendiga y añada bendición a su palabra. Y nos vemos en una próxima ocasión.